La voz pasiva del perfectum es perifrástica. En este sentido, es muy semejante a la formación de la voz pasiva en español. La frase verbal pasiva en español está constituida por un verbo que funciona como auxiliar, que es el verbo ser, en todos sus tiempos y en todos sus modos, más el participio pasado, que va a concordar en género y en número con el sujeto. En latín, la voz pasiva del perfectum tiene esta formación perifrástica. La frase verbal pasiva del perfectum latino se forma con el participio perfecto pasivo en nominativo, ¿sí? Concordado con el sujeto en género y número, más un verbo auxiliar, que es el verbo sum conjugado en todos sus tiempos y modos, ¿sí? Ese verbo sum, ese verbo auxiliar, va a concordar en número con el sujeto. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Urbs condita est. El sujeto es urbs, es un sustantivo femenino singular, la ciudad, y la frase verbal pasiva, en este caso del pretérito perfecto, ¿sí? Está constituida por el verbo sum, conjugado en tercera persona del singular, y el participio perfecto pasivo en nominativo femenino singular, ¿sí? Y traducimos: la ciudad ha sido o fue fundada. Fíjense, por favor, que marco toda la frase verbal como núcleo, ¿sí? Estos dos elementos, el participio y el auxiliar, no se separan en el análisis. Veamos otro ejemplo. Urbes condita sunt. El sujeto es un sustantivo femenino plural, urs urbis, y por lo tanto la frase verbal pasiva del perfecto, reitero, en este caso es el pretérito perfecto, ¿sí? Está constituida por el auxiliar en plural, el verbo sum en tercera persona del plural y el participio perfecto pasivo, ¿sí? En nominativo femenino plural. Las ciudades han sido o fueron fundadas. Esto lo traduciríamos así. Vamos a chequear que estemos grabando. Muy bien. ¿Cómo se forma ese participio perfecto pasivo del latín? Con el supino, que es la quinta forma del verbo, quitándole la terminación y agregándole las terminaciones de adjetivos de primera clase, es decir, us, a, Entonces voy al verbo amo, voy a la quinta forma, que es el supino, le quito le agrego us a y me queda amatus, amata, amatum. Voy a Widio, cuyo supino es wisum, le saco me queda wisus aum. Voy a Mito, le saco voy a Mito, voy al supino de Mito, que es misus, le quito me queda misus aum. Voy a Audio, cuyo supino es auditum, le quito auditus aum. Voy a Capio, cuyo supino es captum, le saco y me queda captus aum. Es exactamente igual que un adjetivo, ¿sí? Exactamente igual que un adjetivo de primera clase. Vamos a ver entonces cómo se conjugan los distintos tiempos del perfecto. El tiempo del perfecto lo va a determinar el verbo auxiliar, que es el verbo sum. Entonces, el pretérito perfecto, yo fui o yo he sido amado o amada, ¿sí? Así lo traducimos. Lo traducimos tanto por nuestro pretérito perfecto simple como por nuestro pretérito perfecto compuesto, ¿sí? Admite las dos traducciones. Entonces, lo formo el pretérito perfecto con el participio, ¿sí? Siempre en nominativo y concordando en género y número con el sujeto, más el presente del verbo sum, ¿sí? Entonces, participio
perfecto de la voz pasiva más versum en presente. ¿Sí? Lo pongo resumido acá. Entonces, amatus aum sum, amatus aum es, amatus aum est, amati, amata e amata sumus, amati, amata e amata estis, amati, amata e amata sunt. Yo he sido amado, tú has sido amado o amada, él ha sido amado o ella ha sido amada, nosotros hemos sido amados o amadas, vosotros o vosotras habéis sido amados o amadas, ellos han sido amados o amadas. ¿Sí? También lo podemos traducir por el pretérito perfecto simple. Yo fui amado, tú fuiste, yo fui amado o amada, tú fuiste amada, ella fue amada, nosotras fuimos amadas, vosotras fuisteis amadas, ellos fueron o ellas fueron amados o amadas, ¿sí? Siempre concordando en género y número. El pretérito pluscuamperfecto se forma con, vamos a copiarlo, el participio perfecto de la voz pasiva, ¿sí? Más sum, el verbo sum, en pretérito imperfecto. Amatus, amata, amatum eram, amatus, amata, amatum eras, amatus, amata, amatum erat, amati, amata e amata eramus, amati, amata e amata eratis, amati, amata, amati eran. Yo había sido amado o amada, ¿sí? Y el futuro perfecto se forma con el participio perfecto de la voz pasiva más sum en futuro imperfecto, ¿sí? Amatus aum ero, amatus aum eris, amatus aum erit, amati, amati aea erimus, amati aea eritis, amati aea erunt, ¿sí? Yo habré sido amado o amada. Muy bien, esta información la tienen también en los cuadros de morfología nominal verbal en este caso, en esa sección. Bueno, muy bien, esta es toda la morfología del perfectum de la voz pasiva. Buscamos entonces, siempre comienzo por buscar la forma verbal. Lo único que me va a sonar a verbo primero va a ser este verbo sunt, pero como ya entonces incorporamos la morfología del perfecto pasivo, tengo que tener la precaución de que cuando encuentro un verbo sunt, ver si no está acompañado por un participio, digamos. Tengo que entonces incorporar esa variable. Y sí, efectivamente está acompañado por un participio. ¿Cómo reconozco el participio? Y porque reconozco, ¿sí?, la estructura de un supino. Con las terminaciones de nominativo, del adjetivo, ¿sí? De los adjetivos de primera clase. Y entonces acá tengo mi frase verbal, ¿sí? Marco todo como núcleo y aclaro que es una frase verbal, ¿sí? Es una frase verbal que es el núcleo. Marco los dos elementos, ¿sí? Memorata sunt. ¿Cómo lo analizo morfológicamente? Lo analizo morfológicamente así en el cuadro, ¿sí? Por favor, esto lo digo siempre y siempre vuelvo a encontrarlo en los parciales, en las ejercitaciones no bien hecho. Esta frase verbal es una unidad. No analizo memorata por un lado y sunt por el otro. Lo pongo en el mismo renglón, ¿sí? Memorata sunt es la tercera persona del plural, acá tengo el plural, de la voz
pasiva del pretérito perfecto del modo indicativo, ¿sí? Del verbo memoro, memoras, memorari, memorare, memoravi, memoratum, ¿sí? ¿Cómo encuentro el verbo? Y lo tengo que comparar con mis verbos modelo, ¿sí? Amata, sunt. Eh, este supino tiene la misma estructura que el supino del verbo amo. Es posible que en el diccionario en algunos casos puedan ustedes entrar por el participio perfecto pasivo, ¿sí? Por el participio perfecto pasivo, si reconstruyen memoratus aum, puedan ustedes entrar por el participio, ¿sí? Así al diccionario. En este caso que se trata de un verbo de primera conjugación, lamento desilusionarlos, pero no van a poder entrar por amatus aum, ¿sí? Después lo revisamos, pero entiendo que no. Quizá, por ejemplo, un supino como el del verbo vide o visus aum pueden entrar por este participio y les va a decir del verbo vidio. Seguramente el verbo mito, misus lo pueden encontrar, pero amatus, auditus, más difícil. Todo aquello que no encuentran en el diccionario, ustedes lo pueden agregar con lápiz. Van agregando aquello que no está en el lugar que correspondería. Bien, es una tercera persona del plural. Por lo tanto, esta A no tiene más remedio. Por supuesto tiene que ser un nominativo y no tiene más remedio que ser plural. Y entonces si es plural no tiene más posibilidad, más remedio que ser neutro, ¿eh? Una terminación del neutro plural. Es decir, que a mí la frase verbal me está ayudando un poco más en mi búsqueda del sujeto, porque además de decirme el número del sujeto, me va a estar diciendo también el género del sujeto. Y en este caso, para que sea plural, ¿sí? Solamente puede ser neutro plural. Tiene que estar concordando con un sujeto en neutro plural. Así que yo ya sé el género del sujeto. ¿Cómo traducimos esta forma verbal? Memoro significa recordar, así que la podemos traducir por fueron recordados o recordadas, según traduzcamos el, el núcleo del sujeto, o han sido recordados o recordadas, ¿sí? Bueno, sigo hacia adelante, no tengo ninguna otra forma verbal, ¿sí? Puedo marcar al inicio, tengo un coordinante extraoracional, que significa que es un coordinante extraoracional, esta es una conjunción, significa que está uniendo dos oraciones. Sin embargo, dice, fueron recordadas o recordados. Bueno, ¿cuál será entonces? Acá se me chispoteó esto, ahí está. ¿Cuál será entonces el sujeto? Y bueno, miro de las opciones de sustantivos y determinaciones que tengo y bueno, lo único que puede estar en nominativo plural, ¿sí? Neutro son estas dos palabras, próspera y adversa, ¿sí? Voy a buscar al diccionario y encuentro que estas dos palabras son adjetivos, prosperus aum y adversus aum. Estas dos palabras, ¿sí? Que están en neutro plural y que son adjetivos, están sustantivados, es decir, son dos adjetivos sustantivados. Recordemos que es muy frecuente la sustantivación de adjetivos en neutro plural. Recordemos que lo traducíamos como las cosas, en este caso prósperas, y las cosas adversas. Podemos traducir en este contexto los hechos prósperos y los hechos adversos, las circunstancias prósperas y las circunstancias adversas. Estos dos núcleos están coordinados por este
por este coordinante disyuntivo que significa o, ¿sí? Entonces, las circunstancias prósperas o las circunstancias adversas, los hechos prósperos o los hechos adversos, fueron recordados, ¿sí? Fueron recordados. Este es el sujeto, entonces, estos son los núcleos del sujeto, de un sujeto que, por lo tanto, al tener dos núcleos, resulta un sujeto compuesto, ¿sí? Un sujeto verbal, un sujeto expreso compuesto, no verbal porque es sujeto, perdón. Un sujeto expreso compuesto, ¿sí? Lo que tengo aquí es un sintagma claramente en genitivo. Romani está en genitivo, populi está en genitivo y veteris de este adjetivo, vetus. Veteris es un adjetivo de segunda clase, de una sola forma genérica, de aquellos adjetivos que pertenecen a esa lista de adjetivos que declinan como temas en consonante, es decir, que van a tener el ablativo en e y el genitivo plural en por favor repásenlo. Es el especificativo de estos dos núcleos que son adjetivos sustantivados. Populi es el núcleo, Romani es el modificador directo y veteris es el otro modificador directo. Es decir, que traducimos las circunstancias prósperas o adversas del antiguo pueblo romano. Entonces, sin embargo, los hechos prósperos o los hechos adversos del antiguo pueblo romano fueron o han sido recordados, ¿sí? Esta frase verbal es una frase verbal pasiva, por lo tanto no voy a tener objeto directo, ¿sí? No puedo tener objeto directo, no espero objeto directo, y puedo esperar, puede haber, no es obligatorio, un complemento agente. Recordemos cómo se construía el complemento agente. El complemento agente de persona, ¿sí? Suele construirse con la preposición a o ab, así, más ablativo, es decir, una construcción de nexo subordinante y término, ¿sí? Como la que yo estoy reconstruyendo aquí. Para los agentes que son animados. Para los agentes inanimados se construyen con ablativo solo. Veamos qué ocurre en este ejemplo. Tácito es un escritor de época imperial, del siglo I después de Cristo, ¿sí? Y entonces van a ver que en la oración que tienen ustedes en el cuadernillo dice claris scriptoribus. Estos claris scriptoribus, ¿quiénes son? El núcleo de este sintagma que está en ablativo es scriptoribus. Le sacamos la terminación y es un tema en líquida que hace su nominativo scriptor, ¿no es cierto? Y si no, busco algo que tenga, por la tercera declinación, digo, scriptoris, ¿sí? Un genitivo así y que tenga esta raíz más o menos con un genitivo así, scriptor. Scriptor, scriptoris significa escritor, ¿sí? Claramente es un sujeto, es un ente animado, ¿sí? Es animado. Son los escritores los que escriben. Y claris es de clarus aum, célebre, famoso, ¿sí? Es un adjetivo. Entonces, scriptoribus es el núcleo y claris es el modificador directo, ¿sí? Esto está en ablativo. Así lo pone Tácito, ¿sí? Es claramente animado y es claramente un complemento agente. Yo aquí le agregué el a para que ustedes lo vean más claro, pero en el original no lo trae, ¿sí? Como Tácito ya es un escritor del siglo I después de Cristo, bueno, se toma la libertad de armar un complemento agente animado sin la preposición. Pero si ustedes en este momento lo ven más claro así, la agregan como yo la agregué y arman el complemento agente animado
como es en el latín clásico, con el nexo subordinante y el término, ¿sí? Entonces, traducimos. Sin embargo, acá les muestro la traducción escrita. Sin embargo, los hechos prósperos o adversos del antiguo pueblo romano han sido o fueron recordados por célebres escritores. ¿Sí? Una aclaración más que involucra a la voz pasiva del perfecto es el tema de los verbos semideponentes, ¿sí? Recuerdan que vimos los verbos deponentes o los vieron en Latín 1 y los repasamos este año. Les recuerdo que tienen la ficha de verbos deponentes por si es un tema que ustedes no vieron en los niveles anteriores. Que son estos verbos que deponen, que dejan de lado las formas activas y tienen solamente formas pasivas. Tienen solamente, perdón, formas pasivas, pero que tienen sentido activo, ¿sí? Ese es un verbo deponente, un verbo que tiene formas pasivas, pero que tiene sentido activo. Habiendo visto la voz pasiva del perfecto, podemos terminar de entender, digamos, el enunciado de los verbos deponentes y de los verbos semideponentes, ¿sí? Fíjense, este es el enunciado de infectum, que es hasta donde habíamos visto, ¿sí? La primera persona del presente, la segunda persona del presente, el infinitivo pasivo, en este caso, el infinitivo presente pasivo, y fíjense, la cuarta forma del verbo es el perfecto, pero como en voz pasiva el perfecto, como acabamos de ver, es perifrástico, lo que tienen es esa frase verbal pasiva del perfecto en todas las conjugaciones, ¿sí? El perfecto en voz pasiva es siempre esta frase verbal pasiva, en primera persona del pretérito perfecto, ¿sí? ¿Qué pasa con los verbos semideponentes? ¿Por qué se llaman semideponentes? Porque tienen para el infectum las formas activas, pero para el perfectum tienen la forma pasiva. Esto pasa con algunos verbos como audio, gaudio, fido, ¿sí? Solio, son semideponentes, tienen formas activas para el infectum y formas pasivas para el perfectum.